Hola, mi nombre es Diego Iván Cruz Ordieres, soy docente en el área de Tecnología e Informática en la institución educativa INEM José Félix de Restrepo. De profesión soy licenciado en Informática y soy magíster en Ingeniería. La clase que vamos a trabajar ahora se encuentra enmarcada en las asignaturas del lenguaje de programación. Está orientada a estudiantes de grado 11 de Media Técnica en Programación Informática. Entonces, vamos a comenzar a trabajar hablando sobre los conceptos que están alrededor de la base de datos para entender bien cómo crear un sistema de información adecuado. Vamos a tratar inicialmente el significado de los conceptos alrededor del sistema de información. Y para ello, comenzaremos hablando primero alrededor de las bases de datos. Sin embargo, antes de hablar de las bases de datos, debemos tratar algunos conceptos preliminares. En esta ocasión vamos a definir qué significan estos elementos y vamos a dar un vistazo a algunos aspectos que definitivamente son elementales. Así que vamos hacia allá. El primero de ellos es el principal de todos y es un dato. Un dato en realidad es una unidad mínima de información, es indivisible y posee significado por sí solo. Al decir que es indivisible podemos decir que es atómico, es decir, es la última parte que nosotros vamos a encontrar que ya no se puede dividir y que puede contener un significado. Los datos pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser símbolos, pueden describir objetos, condiciones o situaciones. Sin embargo, aisladamente, los datos pueden no contener información humanamente relevante. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a conocer otro concepto que se llama información. La información es un conjunto de datos organizados con una secuencia lógica y posee un significado para la persona o sistema que recibe dicha información. Pero en este momento estamos hablando también de secuencia lógica y al hablar de secuencia lógica estamos hablando que las ideas o la sucesión de hechos o los eventos que se desarrollan o que nosotros estamos colocando lo hacemos de forma coherente y sin que tengamos contradicciones entre estos elementos o entre estas ideas. No debe haber contradicciones entre ellas. Y también estamos hablando del significado de sistema. Al hablar de sistema, hablamos de un conjunto de elementos coordinados que responden a unas reglas o que ordenadamente se relacionan entre sí para contribuir a cumplir con algún objetivo específico. Aquí tenemos el ejemplo nuevamente, lo podemos observar, tenemos datos desorganizados. Es como el que observa este tipo de información. Miramos que hay palabras, hay números. En general tenemos datos en conjunto, pero no ordenados. En este caso no simbolizan nada. En cambio, si nosotros retiramos algunos elementos que no sean necesarios y organizamos mejor los datos que se encuentran dispersos, podemos organizar, miren que podemos dar sentido a los datos, de manera que como resultado obtenemos información con un significado. En este sentido, todo sistema contiene una serie de elementos que en conjunto son capaces de desarrollar una tarea común. Entonces, como tenemos estos elementos dispersos y los unimos, estamos haciendo que estos elementos unidos desarrollen una tarea en conjunto, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos elementos es capaz de realizar una parte, una porción de esa tarea, de desarrollar una actividad, un aporte que va a servir para que nosotros podamos completar toda la tarea. Este trabajo debe hacerse de forma coordinada. Entonces, para poder contar con un sistema adecuado, miren que si cada elemento puede hacer su tarea de forma adecuada, necesitaremos contar con un sistema adecuado. Y para ello es importante brindar los medios y la absoluta claridad para que podamos administrar la información, para que podamos hablar con toda la información sin necesidad de tener dificultades. Entonces así la vamos a poder consultar, la vamos a poder actualizar, la vamos a poder complementar. De hecho, también la vamos a poder modificar
a lo largo del tiempo para generar nuevos datos. Pero entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos en realidad se parece mucho a una bodega, que cuando se va a estrenar se encuentra vacía. Al principio podemos verla como un sitio, un local que suele ubicarse, en el que se suelen ubicar estantes o diseñar distribución del espacio para hacerla habitable y funcional. Posteriormente, normalmente uno comienza a almacenar elementos que van a ser distribuidos, comienza a llenarse, ¿cierto? Y cuando se llena, después necesitan distribuirse a diferentes sitios los elementos que contiene. Pero pues estos elementos se pueden requerir, por ejemplo, en establecimientos como tiendas, supermercados. Pero para nosotros saber el destino de algunos de estos elementos o de todos estos elementos, para saber a dónde se van, debemos establecer un control. Primero, para saber si tenemos disponibles los suficientes elementos que se nos requieren en algún sitio determinado. Y para ello debemos establecer un control. Debemos saber si están o no disponibles. Debemos saber la ubicación exacta a donde se van a enviar estos productos, los nombres, las direcciones, por ejemplo, teléfonos de los clientes, etcétera. Entonces, esta información se debe almacenar en alguna parte, ¿cierto? Y por ahí podemos decir entonces que en su forma más simple nosotros podríamos considerar esta información almacenada en un archivo, ya sea por ejemplo de texto, una hoja de cálculo u otros elementos como una base de datos. Entonces, de aquí podemos hablar del origen del almacenamiento de esta información. ¿Cómo surge una base de datos? Entonces, por ejemplo, al hablar de la bodega, nosotros obteníamos entonces un cúmulo de datos que se almacenaban de forma física. Algunos documentos, por ejemplo, escritos a mano, otros escritos con máquinas de escribir, una factura escrita a mano, que se debían clasificar en folders, eso que se llamaba, por ejemplo, acetas. Y estos folders se debían clasificar, marcar y guardar en estantes. Entonces, la información específica tenía, y de hecho existe aún en algunas partes, información de este tipo, que es o era difícil de encontrar. Miren que ocupaba mucho espacio físico y corría riesgos. Se podía perder con relativa facilidad. Entonces, de aquí comienzan a surgir elementos como los sistemas de archivos. Entonces, en los sistemas de archivos ya se empieza a desplazar estos elementos físicos y ya se guardan los elementos en dispositivos magnéticos. Entonces, aquí podemos ver que de todas maneras, para hacer una consulta y modificación de algún dato específico, se realiza de una forma poco práctica. Así ya no tengamos los elementos físicos, sino que ya guardamos, se empezaron a guardar inicialmente de forma magnética los documentos. Entonces, esto hace que se extienda y se dificulte el acceso a una información específica porque de todas maneras nos va creciendo la información, ¿cierto? Aunque se reduce ya el espacio físico, ya deja de ocuparse espacio físico, empieza a crecer la información. Y esto hace que nosotros perdamos espacio también y el equipo nos funcione de una forma más lenta. Los sistemas de bases de datos, entonces, miren que estos sistemas de base de datos poseen mecanismos, sistemas de bases de datos actuales poseen mecanismos para realizar consultas que nos van a permitir extraer la información, como ésta sea requerida y de manera muy rápida. Sin embargo, estos sistemas de información tienen algunos problemas. El primero de ellos, cuando usted va a guardar información, normalmente en los sistemas de bases de datos podemos decir que algunos usuarios pueden tener acceso a esta información e incluso determinar qué parte de información puede ser vista por cada tipo de usuario. Esto es algo más difícil de establecer en los sistemas de archivos, ya que en general son de acceso menos restringido y se pueden copiar más fácilmente. Entonces aquí tenemos algunos problemas como el problema de integridad también. Los valores de los datos almacenados en esta base de datos deben satisfacer ciertas restricciones de consistencia. Es decir, deben corresponder a deben corresponder unos datos con otros datos que se encuentren en otro lugar. En este sentido, la información no se puede perder o no puede sufrir cambios que le hagan perder coherencia.
Otro problema que tenemos en este tipo de información otro problema que tenemos en este sistema de información es la dificultad en el acceso concurrente. ¿Qué quiere decir esto? El acceso concurrente quiere decir que varios puedan acceder a la información al mismo tiempo. Varias personas pueden acceder a la información al mismo tiempo. Sin embargo, entre las desventajas de estas, por ejemplo, podríamos mencionar que hay mayores costos a la hora de hacer implementaciones y también necesitamos personal especializado para poder hacer estas implementaciones. Entonces, aquí encontramos una solución, una gran solución. ¿Cuál es? Almacenar la información de forma clasificada y mucho más simple. De manera que cuando vayamos a acceder a un dato o información específica, sea mucho más sencillo y muchísimo más rápido lograrlo. Entonces, aquí es donde surgen los sistemas de gestión de bases de datos. Para conocerlos, los trataremos con mayor profundidad en la siguiente sesión. Como pudimos observar, los conceptos básicos de sistemas de información alrededor de base de datos nos permiten entender mucho más cómo trabajar alrededor de las bases de datos o alrededor de los sistemas de información. En la próxima sesión trabajaremos conceptos ya más relacionados con la arquitectura alrededor de un sistema de información. Así que anímate y continúa con las clases.